receptáculo interior. Ahora está listo para funcionar. Colocamos en la parte delantera la cámara de ignición. Ahora solo nos queda encender la mecha y estamos listos para disparar. Richard coloca una bala de heno a 18 metros del lanzallamas. Esto nos permitirá comprobar la precisión del arma. El lanzallamas lanza gasolina ardiendo a más de 18 metros y quema de forma instantánea el objetivo. Un arma de guerra devastadora. Desde donde yo estaba ha sido asombroso. Increíble. Ver ese chorro de fuego acercándose a ti debía ser impactante. ¿Cuál sería la mejor posición táctica para colocar un lanzallamas? Se usaban de muchas maneras, a bordo de barcos y en terraplenes, defensas o fortificaciones, y actuaban casi como punta de lanza para las tropas de primera línea. Gracias a la experiencia del siglo XX, sabemos que el lanzallamas fue una de las armas más aterradoras a las que alguien se podía enfrentar. Ponerse delante de uno habría significado correr demasiados riesgos, pero eran armas de corto alcance y su valor habría sido más psicológico. Si un lanzallamas de ese tipo hubiera protegido las murallas de una ciudad, solo los más valientes se habrían atrevido a traspasarlas. Pero muchos objetivos militares están a más de 18 metros. Hay pruebas de que los chinos diseñaron y construyeron armas que lanzaban proyectiles devastadores a más de 1,5 kilómetros. Antes de la invención de la pólvora en China en el año 1000 después de Cristo, los chinos ya lanzaban proyectiles en batalla con la ballesta. Pero hay pruebas de que los ingenieros militares chinos llevaron la tecnología de la ballesta a sus últimos límites. En los archivos chinos hay una extraña copia de un texto antiguo, las técnicas fundamentales del arte militar, escrito en el siglo XI. Es un magnífico documento sobre la antigua guerra china. Entre sus páginas encontramos fascinantes imágenes de máquinas complejas y sobrecogedoras. Entre ellas, la ballesta de triple disparo, un arma de asedio increíblemente potente. La ballesta de triple disparo era un arma de 7 metros que empleaba no uno, sino 3 arcos para conseguir una mayor potencia. Era un arma de asalto que requería de un grupo de hombres para armarla. Este es el arma de más largo alcance. El modelo original sería 2 veces más grande que este. Era un arma principalmente de defensa, pero también se usaba para atacar. Los 3 arcos le proporcionaban una gran potencia. Se necesitarían 10 soldados o más para girar el eje y tensar la cuerda para disparar. Pero ¿qué tipo de fuerza podía desatar este monstruo? Las flechas de la ballesta eran enormes. Estaban hechas de hierro y podían alcanzar más de 1,5 kilómetros. Estos misiles de 3 metros con punta de metal habrían impactado contra cualquier objeto a su paso. Pero a pesar de su gigantesco tamaño, la ballesta de asedio era un arma versátil y móvil. Iba montada sobre un pivote y un eje, lo que permitía dirigirla con rapidez y precisión. Cuando el arma tenía el objetivo a la vista, liberaría la potencia necesaria para lanzar el misil, golpeando el gatillo con un martillo. La capacidad de amenazar una ciudad con una única arma provocó la necesidad urgente de desarrollar defensas y contramedidas dentro de los muros de las ciudades chinas. Y mientras los defensores construían a lo alto y a lo ancho, los atacantes decidieron centrarse en la fuerza. Quizá el arma de asedio más efectiva de la antigua China fue el fundíbulo. Actuando como un francotirador, podía lanzar un proyectil con una gran precisión a cualquier zona de las murallas de la ciudad o sus habitantes. Las catapultas occidentales de la época funcionaban tirando de un enorme contrapeso, cargando el proyectil
y liberándolo después. El fundíbulo era diferente. No había contrapeso. En vez de eso, un grupo de 10 hombres tiraban del extremo de la palanca, lanzando el proyectil de 60 kilos a 400 metros de distancia. Eso significaba que el fundíbulo era un arma ligera, móvil y de múltiples usos, y se podía desplegar en cualquier punto del asedio o incluso en plena batalla. Pero hay más. Las catapultas occidentales necesitaban un armazón sólido para soportar su enorme peso. El fundíbulo se sujetaba a unos postes. Esto proporcionaba otra ventaja. La ventaja del fundíbulo era la movilidad y la flexibilidad que proporcionaba en contraste con máquinas de asedio más grandes y estáticas. Podía montarse encima de una torre o sobre las murallas de una ciudad y tener un amplio margen de maniobra. En el campo de batalla podía ser llevado rápidamente a otro lugar donde se requiriera un fuego masivo. En textos antiguos encontramos relatos de fundíbulos que formaban parte de baterías de miles de catapultas que podían provocar la devastación de una ciudad en cuestión de horas. Pero el objetivo de un asedio no siempre era destruir la ciudad del enemigo. A menudo era invadir la ciudad mediante la infantería. En los textos encontramos pruebas de máquinas de asalto conocidas como puentes nube. Su nombre podría sonar pacífico, pero su propósito no lo era. Esta maqueta a escala incorpora una escalera extensible. Los antiguos chinos inventaron esta máquina de asedio y le pusieron el nombre de puente nube. Tiene ruedas y se podía empujar para acercarla a las murallas. Los soldados se podían ocultar en el interior de la máquina hasta llegar a su objetivo. Colocando la escalera, superaban las murallas de la ciudad. Podemos imaginarnos cientos de puentes nube empujados en plena batalla y cientos o miles de soldados subiendo las escaleras. Los puentes nube fueron muy importantes en las guerras antiguas. Algunos de los puentes nube eran enormes, teniendo que ser tirados por equipos de bueyes. El objetivo de este tipo de máquina era llevar las tropas a la ciudad. Era importante que adecuaran su tamaño al aumento de altura de las murallas de la ciudad. Pero ningún arma de guerra es invencible. La manera normal de vencer esta máquina de asedio era incendiarla, claro está. Se podía hacer lanzando material en llamas y en un periodo posterior usando aceite hirviendo o lanzallamas. La defensa más lógica era cubrir la máquina con pellejo sin curtir, muy poco combustible, y mantenerlos húmedos. De esa manera, la gente del interior podría armarse con tiempo dentro de una máquina totalmente ignífuga. Si los atacantes echaban abajo las murallas de la ciudad, les esperaría una letal defensa. El equivalente antiguo a la alambrada. Esta máquina recibe el nombre de carro de cuchillos Sanyan. Es un carro de 2 ruedas equipado con cuchillos. Su principal función era bloquear y defender las calles si las puertas de la ciudad no lograban sostener el ataque. El carro de cuchillos era tan efectivo como una alambrada, con una mejora. Era móvil y podía desplegarse donde se necesitara. Y como la alambrada, encajaba en cualquier espacio. En las guerras antiguas, se construían los carros según el tamaño de las puertas o la anchura de las calles, mucho mayores que este que tenemos aquí. Pero no todo el armamento pesado militar se usó en conflictos urbanos. A primera vista podría parecer que fue diseñado para escalar las murallas de la ciudad, pero esta máquina tenía un propósito aún más fascinante. Esta es una máquina militar creada en la antigua China con el nombre de carro nido. Es una especie de casita que puede ser elevada para reconocer el terreno. En muchas zonas de China la tierra es muy llana, lo que hace difícil ver al enemigo en la distancia.
Con este objeto podemos ver la situación del enemigo desde cierta altura. Los satélites militares cumplen el papel táctico del carro nido en la guerra moderna. Sin embargo, hay armas antiguas desarrolladas hace casi un milenio cuya tecnología básica ha cambiado poco con respecto a la usada por nuestros ejércitos modernos. Los chinos crearon la mayor revolución tecnológica que haya visto nunca el mundo: la pistola. El alcance e ingenio de las armas chinas es increíble. Pero no fue hasta la invención de la pólvora cuando el armamento militar chino entró en la era moderna y los ejércitos chinos empezaron a usar un arma reconocible para el soldado de hoy. En el siglo X, las principales armas eran lanzallamas, tubos de bambú con pólvora mezclada con fragmentos de hierro, trozos de cerámica y cosas así. Armas para lanzar fuego. Se avanzaba hacia el enemigo y las armas escupían fuego y fragmentos de cerámica envenenada. Al mismo tiempo, se desarrollaban nuevas composiciones de pólvora que producían mucha más fuerza explosiva y menos llamas. Cuando se combinaron con el principio del proyectil que salía del cañón, el resultado fue el desarrollo de la pistola. En el Museo Militar Nacional de Pekín hay un arma sorprendente: la primera pistola del mundo. Hecha en el periodo Xi-Sheng en 1351, esta extraordinaria arma muestra características de un arma de fuego moderna, incluyendo la boca visible y la recámara. La invención de las armas de pólvora revolucionó la guerra china, pero hizo algo más. En 40 años, la misma tecnología se había extendido desde China al oeste de Europa. El uso de la pistola como arma revolucionó la guerra a nivel mundial. Este es un ejemplo de una pistola china, probablemente del siglo XVI o XVII. Es una construcción de hierro forjado con refuerzos alrededor del cañón. Este tipo de pistola aparece hace mucho tiempo en China. En el centro, donde está la recámara, hay una zona más ancha para reforzar el cañón en el momento de la explosión, cuando se libera la primera carga. Aquí estaría la recámara. Se colocaría una mecha en el agujero. Cuando se encendiera, llevaría la llama a la recámara del arma. En el interior, la pólvora explotaría de forma violenta. La fuerza de la explosión obligaría a lanzar el proyectil por el largo tubo hacia el objetivo. La bala sale de la pistola con una gran fuerza. El mismo principio usado en las primitivas pistolas de la China medieval se puede aplicar a armas más grandes, incluyendo un cañón lo bastante grande como para abatir murallas de ciudades. Este es el tubo de metal con pólvora más antiguo del mundo. Se hizo en el año 1332 y es el antepasado de los cañones modernos. Los calibres y longitud de los tubos se han ido agrandando con el desarrollo del cañón. Eso significa que puede soportar balas más pesadas y mayores trayectorias, y que el daño que puede infligir el cañón es cada vez mayor. Pero la devastación provocada por una explosión se puede usar como forma de ataque en sí misma: la bomba. En los textos antiguos hay pruebas de que los chinos inventaron dispositivos con mecanismos disparadores hace casi 1000 años. Un nuevo descubrimiento nos está obligando a reescribir los libros de historia. Hubo una antigua arma china idéntica tácticamente a un dispositivo usado en los campos de batalla de Vietnam. ¿Pudieron inventar los chinos las minas terrestres? Todos creemos que las minas terrestres son una innovación del siglo XX, pero en China se usaba algo similar en el siglo XIII, y en el XV se convirtió en un sofisticado aparato que se activaba con la presión de un pie humano. El peso activaría una clavija que liberaría un peso subterráneo que haría estallar un detonador.
y una pieza grande de bambú llena de pólvora explotaría bajo los pies del soldado enemigo. Lanzaría